¿Cómo están mis queridos estudiantes? Mi nombre es Eliana Zapata y el día de hoy vamos a hablar sobre el Islam y la influencia cultural que ha tenido durante el largo de muchos años. Cuando hablamos de quiénes fueron los islámicos o musulmanes son los seguidores del Islam, una religión fundada por el profeta Muhammad en el siglo VII en la península arábiga. El Islam no solo es una religión, sino también una civilización que se expandió rápidamente por el mundo. En menos de 100 años, los musulmanes habían creado un vasto imperio que abarcaría desde India hasta España. La civilización islámica no solo abarcaron los aspectos religiosos, sino también un sistema social, económico, cultural, que afectó profundamente a las regiones que conquistaron. Uno de los legados más grandes que los musulmanes o islámicos fue un papel en la preservación del conocimiento de las antiguas civilizaciones como los griegos, romanos, persas e hindús. Durante la Edad Media en Europa, cuando muchas partes del continente sufrían la pérdida del conocimiento clásico, los musulmanes no solo conservaron estos saberes, sino que los desarrollaron y los transmitieron. Es por eso que claramente nos indican que el Islam se creó en la península arábiga y quien lo creó fue el profeta Muhammad en el siglo VII. Cuando hablamos de lo que son las mezquitas fueron creadas, es el principal lugar que los musulmanes o islámicos tienen para poder reunirse a orar, porque ellos creen en un solo Dios que es Alá. ¿Qué significa el Islam? Es la sumisión a la voluntad de Dios. Pero también vamos a hablar un poquito de lo que es la influencia cultural que han tenido los islámicos a lo largo de todos estos años. Pues a continuación vamos a citar algunos. ¿De qué manera influyeron los islámicos en la civilización islámica y en el resto del mundo? Influyeron en lo que es matemática. Uno de los mayores logros de la matemática islámica fue el desarrollo del álgebra, en el que en el sistema numérico en el mundo islámico fue responsable de difundir el sistema de numeración hindú-arábigo que usamos hoy en día, incluido el concepto del cero. Aunque los números y el concepto de cero se originaron en la India, los matemáticos musulmanes adoptaron este sistema y lo expandieron. El cero fue la utilización de los números arábigos, facilitó los cálculos y reemplazó al sistema de numeración romano, mucho más complicado para las operaciones. También influyeron en lo que es la geometría. Los musulmanes usaban la geometría para crear complejos patrones decorativos que adornan las mezquitas, palacios y manuscritos. También influyeron en lo que es la medicina. La influencia cultural del Islam en las ciencias fue crucial durante la Edad Media. Ha dejado un gran legado perdurable en campos como la medicina, la astronomía, la física, la química, las ciencias naturales. Los médicos musulmanes realizaron avances en anatomía, cirugía y farmacología. La influencia que también tuvieron en la arquitectura ha sido profunda y extensa, desarrollándose desde el siglo VII y expandiéndose por gran parte del mundo. La arquitectura islámica no solo transformó el entorno construido en el mundo musulmán, sino también influyó en estilos arquitectónicos en Europa, Asia y África, dejando un legado duradero. La arquitectura islámica se caracteriza por ciertos elementos distintos que reflejan tanto la estética como las creencias religiosas y culturales de los islam. Uno de los principales íconos arquitectónicos son los arcos. Son los más comunes que crean una sensación de apertura y fluidez
entre los espacios y son utilizados tanto por razones estructurales como decorativas. También influyeron en la filosofía. Después de la expansión islámica en el siglo VII, el vasto imperio musulmán abarcó territorios de diversas culturas, incluidas las civilizaciones griegas, persas e indias durante el periodo del califato. También influyeron en lo que es la filosofía. La filosofía islámica clásica, desarrollado a partir del siglo IX, trató de reconciliar la fe islámica con el pensamiento racional. Existió un filósofo de nombre Al-Kindi, considerado el primer filósofo musulmán, que promovió el uso del pensamiento filosófico para comprender mejor la revelación divina. También influyeron lo que es en el arte. El arte islámico se basa en una serie de principios estéticos y filosóficos que reflejan la espiritualidad y las creencias del Islam. Estos principios se ven en la ornamentación. Una de las áreas más ricas del arte islámico es el ámbito de las artes decorativas. La cerámica islámica es famosa por su refinamiento y sus complejos diseños geométricos y vegetales, principalmente los azulejos. Son famosos. También hablamos del arte cuando hablamos de los textiles. Fueron una forma de arte muy valorada en el mundo islámico, con elaboraciones de alfombras, tapices y telas bordadas, que se expandieron por todo el mundo. Cuando hablamos del intercambio cultural, también influyó en el Islam. Ha sido un fenómeno significativo a lo largo de la historia, particularmente durante la Edad Media, cuando el mundo islámico se convirtió en un puente entre diversas civilizaciones. Este intercambio se produjo en múltiples niveles comerciales, intelectuales, religiosos y artísticos, contribuyendo a la difusión de ideas tecnológicas y prácticas a través de continentes durante la Edad Media. Los comerciantes musulmanes establecieron redes comerciales que conectaban a Asia, África y Europa. También influyeron en la expansión. La expansión del Islam no solo se limitó en la conquista militar, sino también implicó la difusión de ideas tradicionales y prácticas culturales que transformaron las regiones que integraron al mundo islámico. La expansión del Islam, que comenzó en la península arábiga, rápidamente se expandió a través del norte de África, el Medio Oriente, norte, Asia Central y el sudeste asiático. También influyeron en lo que es la educación. Ha sido tan profunda y multifacética que ha afectado no solamente el desarrollo de sistemas educativos en el mundo islámico, sino también contribuyeron a la difusión de conocimientos en diversas disciplinas en todo el mundo. La educación en la cultura islámica está fuertemente concentrada en el Corán, que no solo es considerado el texto sagrado del Islam, sino también un manual de vida. La enseñanza del Corán ha sido profundamente fundamental en las instituciones educativas, promoviendo la alfabetización y el aprendizaje desde una edad temprana. Cuando hablamos de quién creó el Islam, vamos a hablar un poquito de quién fue el creador de esta religión. El creador de esta religión es Mahoma, conocido también como Muhammad. En las investigaciones indican que Mahoma nació el 26 de abril del año 570 después de Cristo, aunque muchos investigadores indican que no fue en ese año que nació, sino en el año 571 después de Cristo, en la Meca, en lo que es ahora la actual Arabia Saudita. Cuando hablamos un poquito de este profeta, porque fue profeta, fue un comerciante, fue un profeta, cuando hablamos un poquito de él, de su historia y de su vida, pues en las investigaciones y en la historia narran que quedó huérfano a temprana edad y fue criado por su tío Abu Talib. Se convirtió en comerciante, tuvo 11 esposas
y 2 concubinas. Su primera esposa fue una viuda que cuando contrajeron matrimonio, él tenía 40 años, perdón, ella tenía 40 años y él tenía 25. Él pudo mantener una vida tranquila y de prosperidad, pero no, por el contrario, mantuvo una vida de profeta y de predicar lo que es el Islam, dar a conocer al mundo sobre esta religión. Esto es todo el día de hoy, Islam y la influencia cultural. Nos vemos en una próxima clase.